Hola, bienvenidos a Expositores TOT. Mi nombre es Jorge Luis Herrera, profesor e ingeniero en sistemas. El día de hoy vamos a ver un tema de control de ingresos y egresos. En pantalla tengo un ejemplo ya diseñado y terminado para ver en realidad cómo va a quedar el final de este archivo. Así que voy a explicarles a continuación. En mis más de 30 años asesorando empresas en toda Latinoamérica, he visto que el 80% de las empresas fallan por no controlar su flujo de caja y he visto negocios quebrar por no saber cuánto dinero entra y sale. Hoy te voy a enseñar a crear un sistema automatizado en Excel desde cero para que dejes de usar cuadernos y empieces a tomar decisiones con datos reales. En pantalla tengo una tabla que empieza desde la celda D2 y termina en la celda K12. Observen que en la primera columna tenemos una fecha que hemos colocado, acá tenemos una descripción, acá tenemos los ingresos, está de color verde, y los egresos. Luego tenemos un saldo en la moneda que utilizo localmente, en este caso es soles, pero también convertida a dólares, euros y guaraníes, que es el país en el que me encuentro en estos momentos. Bien, lo que tengo aquí también a la izquierda es una pequeña tabla donde está el tipo de cambio de cada una de las monedas. Por ejemplo, el dólar está a 3.48 soles, basado en esta columna de soles. Luego el euro está a 4, un poquito más, un poquito menos, eso lo vamos a determinar a medida que avancemos con el ejercicio. Guaraní está a 6.300, también podemos ir cambiando esto de acuerdo al día que va subiendo y bajando cada una de las monedas el tipo de cambio. En el lado izquierdo observen que tenemos un pequeño almanaque que simplemente es un complemento que hemos instalado aquí y que ya les enseñaré cómo se hace, y cada vez que yo me ubique por ejemplo en una celda puedo completar aquí una fecha sin necesidad de estar escribiéndola. Por ejemplo, en este caso que me encuentro el día 27, lunes 27 de abril, puedo entonces marcar una fecha y automáticamente aparece aquí, siempre ubicándome en la celda, y luego van apareciendo estos. ¿Y por qué esto va creciendo? Porque esto es una tabla. Si nos vamos a diseño de tabla, se darán cuenta que aquí dice control, le he puesto por nombre control. Del lado derecho tengo como un pequeño insight o métrica, ¿no? Para ir, por ejemplo, calculando todos los ingresos que van desde la columna ingresos, valga la redundancia. Todo esto se va sumando y aquí me lo va dando. Igual también el ingreso lo tengo aquí en la parte derecha, sumando todo eso. Sin embargo, el saldo es lo que me está completando la última celda, como se dan cuenta aquí, 2.860. Esto se debe a que aquí he creado una pequeña fórmula utilizando la función buscar. Ya les explicaré en el tema de qué se trata. Adicionalmente vamos a ver un contador de efectivo. El contador de efectivo lo que muestra es, de acuerdo a tu país, qué denominación, por ejemplo, tienes tú de monedas y billetes. Por ejemplo, en Perú tenemos estas denominaciones, las más conocidas, desde 50 céntimos, 1 sol, 2 soles, 5 soles, 10 soles, 20 hasta 200 soles. Y aquí, por ejemplo, lo que vas teniendo tú en caja, ¿no? Cuántas monedas tienes de 50 céntimos, de 1 sol, de 500, hasta llegar a las de 200, que en este caso como ejemplo es de 50. Esto simplemente es una multiplicación que se multiplica con cada una de estas filas y luego tenemos el total. Ese es el contador en efectivo que tenemos. Esto va a ser algo adicional. Entonces vamos a empezar con el ejercicio haciendo esto desde cero. Pero antes de continuar, te pido por favor que te suscribas, deja tu comentario y si necesitas esta plantilla, me escribes aquí en el comentario y con gusto te lo envío. Empecemos en un nuevo documento. Para hacerlo un poquito más rápido vamos a copiarnos algunos títulos de la anterior hoja, así que voy a seleccionar estos títulos que ven aquí, los copio y me voy al nuevo documento. Y aquí lo voy a pegar en la celda D2. Ya se darán cuenta porque estoy dejando estas columnas vacías. Bien, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a convertir esto en una tabla. Simplemente seleccionen los títulos así como lo ven y pulsen Control T. Esto significa una tabla oficial de Excel. Aquí me pregunta si la tabla tiene encabezados. Voy a marcar esta casillita y le digo aceptar. Automáticamente esto se convierte ya en una tabla. En la parte superior sale la pestaña que dice diseño de tabla. Aquí le vamos a colocar un nombre, sale por defecto tabla 1, vamos a colocarle control y listo. Esta tabla oficial nos va a permitir automatizar un poco más nuestros ingresos. Por ejemplo, vamos a colocar aquí en la primera celda de fecha, en la celda de 3, una fecha. Vamos a colocar por ejemplo el 1 de abril 2026. Y observen que automáticamente ya queda aquí la fecha. En la descripción, vamos a leer un poquito más, vamos a colocar aquí un saldo inicial. Saldo inicial. Imagínense que el saldo inicial aquí ha sido de unos 5.000 soles. Eso digamos lo que tienes tú para empezar. Y vamos a seguir agregando otra fecha. Para avanzar aquí podemos ir arrastrando y observen que automáticamente al arrastrar la fecha aparece el número 2 de abril. Y miren que inmediatamente la tabla también crece. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, pago de alquiler. Digamos que el pago de alquiler va a ser un egreso. Eso va a ser más o menos unos 2.200.
Si agregamos otra fecha, vamos a agregarla manualmente. Por ejemplo, el día 3/4/2026, Enter. Fíjense que también la tabla crece. ¿Por qué? Porque eso es una tabla oficial de Excel. Por eso es muy importante convertirla antes en tabla. Bien, agreguemos aquí entonces. Vamos a agregar, por ejemplo, compra de insumos. Vamos a colocar compra de insumos. Aquí fácilmente podrías colocar tú manualmente el número de factura de esa compra de insumos. Pero también podrías crear otra columna más donde agregues aquí el número de la factura. En este caso vamos a dejarlo así con este título. Vamos a colocar aquí unos 250 de compra de insumos. Aquí simplemente vamos a arrastrar. Observen que automáticamente va jalando la siguiente fecha, pero si tú quieres alterar, naturalmente tienes que corregirla haciendo doble clic. Aquí vamos a colocar una venta del día. Venta del día. La venta del día obviamente va a ser un ingreso, así que vamos a colocar aquí un ingreso. El ingreso puede ser, por ejemplo, unos 1200. Ahora sí, vámonos aquí y vamos a ver la fórmula. Vamos a hacerlo en H4. Vamos a colocar igual. Luego seleccionamos estos 5000 que ven en la parte superior, que viene a ser la H3, y luego lo vamos a sumar con los ingresos, con lo que ingresa siempre, menos egresos, que vienen a ser este monto. Entonces, de esta forma ya hemos hecho la fórmula y observen que automáticamente se automatiza. Y es lo bueno que ahora yo puedo arrastrar de aquí y se automatiza solo. Vamos a hacer un ejemplo de un ejercicio más. Voy a arrastrar aquí simplemente la fecha para que aparezca. Vamos a colocar aquí un pago de luz, por ejemplo, pago de luz. Y recuerden que el pago de luz es un egreso. Si yo aquí coloco, por ejemplo, unos 45 soles. Esto, si desean, lo pueden jalar. Así, de esta forma hasta acá. Entonces colocamos aquí la fecha, por ejemplo 06, y vamos a colocar aquí un pago de agua. El pago de agua va a ser de repente de 120, y fíjense cómo automáticamente el saldo también va cambiando. Es porque es una tabla. Sigamos con, por ejemplo, con el siguiente. Vamos a colocar la fecha 7, vamos a colocar aquí otra venta del día, venta del día, y aquí hacemos una venta de 1500. Y fíjense que también los saldos van aumentando. Aquí vamos a colocar un pago de internet. Y aquí naturalmente va a ser un ingreso, ¿no? Vamos a poner 200, egreso. Y miren cómo automáticamente también la tabla va aumentando. Bien, y como se dan cuenta, de esta forma se hace inmediatamente un control de ingresos y egresos. Hasta aquí prácticamente podría terminar el ejercicio, pero vamos a agregar algunos elementos más para poder automatizar mejor este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer ahora es agregar aquí otros tipos de cambio, y esos tipos de cambio van a ser los siguientes. Me voy a copiar los títulos, estos 3 títulos, control C, y los voy a llevar al nuevo documento. Aquí, control V. Todo elemento que vas agregando a la tabla, fíjense como ya es parte de la tabla, aparecen también los filtros. Los filtros aparecen por defecto porque es una tabla oficial de Excel, como se le conoce. Bien, aquí yo he agregado la moneda de dólares, he agregado la moneda de euros y he agregado la moneda de guaraníes. Vamos a ver entonces cómo se hace cada una de estas. Bien, para ello también tengo que crear una pequeña tabla aquí al lado derecho, y esa tabla la voy a traer también de la original que vieron al inicio. Esta tablita que está aquí, y va a la altura de los títulos. Es por eso que al inicio dejé justamente esas celdas vacías, o esas columnas ahí vacías. Pego aquí. Entonces aquí me he puesto el tipo de cambio en dólar 3.48 soles, basado en esta moneda. El euro en 4 soles, y los guaraníes son 6.300 guaraníes. Vamos a ver entonces cómo realizo esto. Aquí simplemente, para saber este monto que está aquí en soles, en dólares, lo que haría es una división. Voy aquí a colocar igual, y luego selecciono este saldo que ven aquí. Miren cómo aparece con el título de saldo, porque es una tabla, y lo voy a dividir entre el cambio que está aquí en la celda B2, pero voy a fijar la celda B2 porque esa celda no tiene que moverse, tiene que ser congelada o fija, así que pulso F4 o Function F4, recuerden eso, sí, para que aparezcan los símbolos de dólar. Enter, y listo, automáticamente ya tengo el cambio. Todo esto naturalmente lo voy a convertir en moneda de dólares, así que aquí lo selecciono y selecciono aquí dólares, o buscan su moneda por acá donde dice más formato de contabilidad. Yo lo tengo aquí rápido y le convierto esto en dólares. Aquí le quito un decimal. Todo esto es soles, así que todo esto también lo selecciono, y aquí fácilmente lo podría convertir en soles, quitándole también los decimales. Vamos al euro, que es prácticamente lo mismo. Igual seleccionamos ahora este mismo monto que ven aquí y lo vamos a dividir entre 4 que está acá en la celda B3, y la fijamos también pulsando F4, y listo, ya tenemos el cambio. Pero esto no es soles, vamos a seleccionarlo de acá y vamos a convertirlo en euros, perdón, así de esta forma, quitándole un decimal también, para que al menos tenga un decimal. Bien, ahora vámonos a guaraníes. Para guaraníes vamos a multiplicarlo.
Entonces colocamos igual, seleccionamos el saldo en soles, que son los 5.000, y lo vamos a multiplicar por estos que están aquí, 6.300. Y listo, y ahora tengo millones. Entonces le hago doble clic aquí y tengo automáticamente todo el cambio. Pero me faltó algo más. ¿Qué faltó aquí? Faltó fijarlo. Cuando no lo fijo, fíjese lo que sucede, no me salió en automático. Esta celda que está aquí, la B4, tendría que haberla fijado. Me coloco en la celda y pulso F4. Y ahora Enter, y ahí se calcula automáticamente. Entonces selecciono todo esto y naturalmente esto es la moneda de guaraníes. Tendría que buscarla aquí. ¿Cuál es? Vamos aquí entonces. La buscamos aquí. Aquí la tenemos. Y listo. Ahí están los guaraníes. Le voy a quitar los decimales. En este caso todos los decimales. Y ahí lo tengo. Entonces estos 5.000 de saldo equivalen en dólares a 1.436.8 a este tipo de cambio que ven aquí, a 3.48. Si este tipo de cambio varía, por ejemplo, imagínate que varía a 3.4, obviamente aquí también va a variar. En euros equivale a 1.250 estos 5.000 soles. Y en guaraníes equivalen a 31.500.000 por el tipo de cambio que cuesta. Y si el tipo de cambio aquí sube o baja, por ejemplo, 6.200 guaraníes que equivalen a $1, ahí lo tiene. Entonces de esta forma se va automatizando. Otra forma también de agregar las fechas, que es un tema muy importante, es creando o agregando un complemento. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. En la parte superior, donde dice inicio, en algunos casos, en las versiones 365, lo van a encontrar aquí a la derecha donde dice complementos. Y aquí arriba se escribe el nombre. En otros casos lo van a encontrar en insertar. Les digo las dos formas. En insertar, por aquí van a encontrar también insertar complementos. Así que en mi caso yo lo tengo aquí de esta forma. Voy a ingresar entonces aquí y voy a escribir calendar. Así simplemente. Calendar. Y van a agregar este calendario que está aquí. Ustedes lo van a encontrar aquí como primera. Entonces agregamos aquí calendar y aparece este calendario automáticamente. Lo mueven del borde y lo colocan aquí. Pueden hacerlo un poquito más pequeño si desean para que no ocupe mucho espacio ahí. Y van reduciendo esto para ir ya organizando mejor esto. Bien, por ejemplo, si yo quisiera agregar aquí una fecha, simplemente me coloco aquí y agrego una fecha. Digamos que quiero agregar, digamos, el 10. Y ahí está automáticamente. Y aquí puedo seguir agregando. Otra, por ejemplo, pongo venta del día. En la venta del día, digamos que he hecho unos 3.000 soles. Y fíjense que automáticamente todo se va automatizando. Me vuelvo a colocar aquí y agrego de repente el número 13. O van agregándolo día a día. Vamos a colocar aquí una compra de insumos. Compra de insumos otra vez. Y en la compra va a ser un egreso. Así que le coloco unos 580. Tengan en cuenta también que pueden hacer esto. Todas estas celdas las pueden seleccionar. O antes esta tabla la pueden cambiar de color. Cuando la convirtieron en tabla, en diseño de tabla en la parte superior donde le cambiaron el nombre, a tu derecha también puedes elegir un tipo de diseño o color. Pueden agregar el color de su preferencia, ya sea el color de la empresa o un color que te caracterice a ti. Voy a colocarle un color bastante suave sin necesidad de agregar tanto elemento. Por ejemplo, este que está aquí. Y ahora voy a seleccionar los ingresos y todo esto le voy a dar un color de relleno. Voy aquí y le doy un color de relleno suave como este verde. Y los egresos, un color de relleno también. Vamos a agregarle, por ejemplo, un color rojo suave. Nos vamos aquí donde dice más colores, personalizar y selecciono por aquí los rojos. Pero un rojo bastante suave. Ahí lo tenemos, ¿correcto? O puede ser mucho más suave todavía. El saldo, si desean, también pueden cambiar el color para que lo identifiquen, ¿no?, con la moneda que ustedes trabajan más de su región. Esto digamos que son las comparativas. Si lo quieres tener en soles, en euros, en dólares o en guaraníes, ¿no?, o en la moneda que tú prefieras. También, por ejemplo, podría ser los yens, las libras esterlinas. Tú vas agregando aquí más monedas. En mi caso, como yo trabajo más con esta moneda, así que voy a convertir esto en un color un poquito más suave, digamos un celestito como este. Y ese sería mi saldo. Y observen que al seguir agregando aquí también fechas, también se van a ir agregando más. Voy al final para que puedan ver. Me agrego una fecha aquí, por ejemplo 24, y miren cómo automáticamente los colores también van automatizándose solos. Para eliminar esas líneas, la selecciono de aquí y le digo clic derecho, eliminar. ¿Qué más tenemos para este ejercicio? Pues podríamos agregar muchas cosas más. Imagínate que yo no quiero estar escribiendo todos estos elementos. Naturalmente el Excel te ayuda cuando vas escribiendo algo. Por ejemplo, si escribo aquí compras, me dice que ya escribí algo parecido. No puedo pulsar simplemente Enter y sale automáticamente. Pero digamos que tienes algunos elementos que vas a escribir desde cero. A veces, por la misma digitación que ustedes van a hacer, pueden cometer errores. Podríamos crear de esto una lista. ¿Cómo se crea una lista de esto? Es bien simple. Digamos que son estos los elementos que siempre agregas. Yo lo que podría hacer es copiar estos elementos. Los copio así. Control C. Y si deseas, lo puedes agregar un poco más hacia aquí, hacia la derecha, o abres otra hoja.
si así lo deseas. Una vez que lo tenga aquí, voy a decirle a Excel que me borre todos los duplicados. Lo selecciono, me voy a datos aquí y en datos, aquí hay un pequeño icono que se llama quitar duplicados. Clic y le digo aceptar. Entonces esta la voy a convertir en una tabla. La selecciono y pulso control T. Me dice si la tabla tiene encabezado, le digo que no tiene, para que le ponga encabezados, y le pongo aceptar y automáticamente le puso una columna 1, ¿sí? Y conservo los 4, 5, 6 y 7 elementos. Puedes colocarle un título si deseas. Vamos a colocarle, por ejemplo, aquí descripción. Descripción. Ya está. Esta tabla le das un nombre. En la parte superior dice diseño de tabla, dice tabla número 2. Vamos a ponerle lo mismo también, descripción. Puedes colocarle en mayúscula, en minúscula, como tú quieras. Ya entonces tenemos dos tablas. Las tablas las puedes visualizar aquí. Dice control, es esta, que acabas de hacerla. Y esta que está aquí, que es descripción, que la tenemos acá. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí en estas celdas que ven aquí, las voy a seleccionar, todas, inclusive las que no he escrito nada. Me voy a ir a datos, y en datos hay una opción aquí que dice validación de datos. Aquí está este botoncito. Pueden entrar a la flechita si quieren, validación de datos, dentro de la opción que dice herramienta de datos. Entramos aquí, validación de datos. Aquí donde dice permitir cualquier valor, vamos a decirle que me permita lista. Y aquí en origen, me ubico aquí, me desplazo un poco hacia la derecha y selecciono todo esto que ven aquí. Pues le digo aceptar. Con ello, observen que cuando quiera escribir de ahora en adelante otro elemento, va a suceder esto. Voy a agregar una fecha acá, digamos que voy a agregar el 14, ya se agregó automáticamente, gracias a ese complemento. Aquí simplemente ingreso la flechita y selecciono algo. Por ejemplo, quiero aquí, digamos, otra venta del día. Y otra venta del día fue de 1450. Y fíjense que automáticamente la tabla también se organiza sola. Aquí en la siguiente voy a agregar, digamos, el 15. Sale automáticamente. Otra venta del día, digamos, ¿no? Vamos a poner otra venta del día. Y aquí sería uno de 1500. Y listo, se automatiza solo. Y vamos a agregar aquí otra fecha. Selecciono aquí otra fecha, digamos el 26. Y aquí es una compra de insumos. No tengo necesidad de escribirla, ingreso aquí, compra de insumos. Y aquí la agrego. Vamos a colocar aquí 450. Listo. ¿Y qué tal si, por ejemplo, quieres agregar otro elemento que ya no está aquí? Tú podrías escribir aquí en estos elementos, vamos a ver. Digamos que aquí voy a hacer una compra de computadora. Y se dan cuenta que no me lo va a permitir, porque está restringido. ¿Qué debo de hacer? Muy sencillo. Vas a seleccionar nuevamente todo esto. En la parte superior te vas a ir a datos y en datos te vas a ir a validación. Vas a ir donde dice mensaje de error y vamos a desactivar esta opción que dice mostrar mensaje de error si se introducen datos no válidos. Aceptamos. Ahora vamos a agregar una nueva fecha para este nuevo movimiento y vamos a colocar aquí venta o compra de computadora, ¿no? Compra de computadora. Y fíjense que ahora sí me lo permite porque le acabo de quitar esa restricción. Y aquí en la compra vamos a ver que vamos a colocar 1500, digamos, y miren cómo tengo el saldo ahora. Bien, pero esto a veces uno tiende a confundirse. Yo prefiero crear mejor una lista acá. Y en esta lista puedes colocar, imagínate que aquí siempre, usualmente compras una computadora, ¿no? No todos los meses, ¿no? Pero eventualmente compras. Puedes agregar esa compra aquí, compra de computadora. Y en la siguiente ocasión que tú quieres agregar un elemento nuevo, vamos a agregar otra del día, digamos 27, y aquí simplemente ya está la compra para comprar computadora. No por el hecho que la escribí aquí, sino por el hecho que la agregué en el otro lado. Vamos a colocar otra vez que la compré a 1500, compré una más, esa misma fecha, ¿sí o no? Y vamos a agregar uno más para que puedan verlo. Digamos que aquí he hecho un movimiento de un viaje a provincia o al interior. Y observen que eso, voy a colocar una nueva fecha, digamos que el viaje va a ser para el 28, y aquí ya está ese elemento, ¿sí? Viaje a provincia. Y en ese viaje se va a gastar, digamos, unos 800. Y así, ¿de acuerdo? De esa manera. Esto hay que arrastrarlo, es que se queda por aquí, pero en realidad es para que se automatice solo, ¿no? Solamente hay que arrastrar un poquito más. Listo, y ahí lo tiene. Ya estaría terminado hasta ahí, ya estaría terminado. Sin embargo, vamos a agregar aquí otros elementos nuevos. Observen lo que vamos a hacer. Vámonos entonces a nuestra original y voy a copiarme estos títulos que ven aquí. Lo voy a copiar tal cual, control C, o todo de una vez mejor, control C, y lo voy a llevar entonces a la columna M, aquí control V. Vamos a borrar todos estos números que están acá para hacerlo desde cero y observen lo que voy a hacer. Abrimos un poquito más el total ingresos, el saldo, la moneda si desea un poquito más pequeña, no es necesario que sea tan grande, y esto también un poco más pequeña. Ahí tenemos prácticamente todo.
Vamos ajustando para que vaya apareciendo todo. Aquí entonces vamos a ver el total de ingresos. Yo quiero saber, por ejemplo, durante todo el tiempo que voy haciendo esto, ya sea del mes, o de la semana, o de los meses, ¿no? ¿Cuánto me he ingresado? Para ello simplemente aquí voy a hacer una suma. Igual, suma, la función suma que todos conocemos. Selecciono el rango, observen desde aquí hasta acá. Miren cómo el rango aparece como control ingresos. ¿Por qué? Porque la tabla se llama control. Acuérdense que es una tabla oficial. Ingresos por el título que aparece en la parte superior. Siempre entre corchetes. Luego Enter. Y ahí me aparece la suma total de cada uno de estos, ¿no? De esta columna. Si agrego un poco más, por ejemplo, agreguemos aquí un ejemplo, valga la redundancia. Y fíjense cómo esto también va aumentando. 11.000, ¿no? Voy a suprimirlo y bajo. Bien, ahora vamos a hacer el total de egresos. Para ello nos ubicamos aquí en la celda, debajo de total egresos. Voy a colocar igual suma, selecciono todo esto rojo y listo. Esto se va a automatizar solo, ¿de acuerdo? Cada vez que agregan una nueva línea, esto automáticamente va a aumentar solo. En el saldo, aquí es para saber en realidad lo último que tengo de saldo, que sería este monto que ven acá, ¿sí o no? 6.005. Esto no es una suma, no voy a sumar todo esto y colocarla aquí, no, así no sería posible, ¿sí? Yo podría fácilmente jalar esto y ahí obtener la suma, que es todo esto, pero eso no es mi saldo es lo último que queda, así que para ello voy a tener que utilizar una fórmula. Bien, para hacer esta fórmula voy a ubicarme aquí en la celda P2, voy a desplazarme un poco hacia la derecha para ver bien la sintaxis y voy a hacer la siguiente fórmula. Para ello voy a utilizar la función buscar, así simplemente la función buscar. La función buscar me dice, pásame un valor buscado, le voy a pasar el número 2, que es un número que no va a encontrar, ya van a ver de qué se trata esto, en breve les explico. Luego sigue punto y coma, el número 1, y luego lo vamos a dividir entre, abrimos paréntesis, selecciono todo el saldo que ven aquí, que es el vector de comparación, todo esto que es el color azul, luego voy a colocar el símbolo menor, mayor y entre comillas. Voy a cerrar con paréntesis, punto y coma, y luego vuelvo a seleccionar todo el saldo que está aquí. Una vez hecho eso, cierro paréntesis y luego la tecla Enter. Y fíjense que automáticamente aparece el último monto aquí. Vamos a comprobarlo. Vamos a agregar, digamos, otra fecha aquí. Vamos a agregar el del día 29. Y aquí vamos a hacer una venta del día. La venta del día va a ser de 2.500. Esto lo arrastramos. Esto en realidad deberías arrastrarlo mucho más para que se calcule solo. Ya eso depende de ti. Yo voy a hacerlo así de esta forma. Y miren que este monto 8.505 automáticamente aparece aquí en el saldo. Y miren que también las sumas aumentaron, ¿sí o no? ¿Sí? Antes era menos, observen que aumenta un poco más. Si este valor lo cambio, observen a 3.500, también aumenta aquí los ingresos. Si este aquí 17.645, aquí vamos a cambiarlo, digamos, a 150, también varía acá. Bueno, regresémoslo aquí a 850, vamos a colocarle 850 y mira cómo va variando. Entonces vas agregando filas y automáticamente este insight o métrica, como quieras llamarle, va también aumentando. Ahora, para hacer los cambios aquí que tienes, digamos, de todo esto, de estos ingresos y egresos, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a simplemente dividir. Seleccionamos este monto que está aquí arriba y lo vamos a dividir entre este que está aquí. Y lo fijamos como siempre. Algo parecido a lo que estábamos haciendo aquí. Igual, lo fijamos con F4 y Enter. Ahí tengo el cambio entonces en dólares. Ya sabes que hay que colocarle la moneda en dólares. A mí me sale ya así porque he copiado de la otra que estaba terminada. Aquí lo mismo, ¿no? Igual voy a hacerlo, puedo arrastrarlo, pero voy a hacerlo nuevamente. Este monto que está aquí lo voy a dividir entre este que está aquí y lo fijo siempre en los dólares y ahí lo tengo. Y lo mismo con este. Igual selecciono el monto del saldo que tengo aquí entre este monto que es 3.4 y lo tengo ahí convertido. Entonces esto sería en soles y esto sería en dólares. Lo mismo sería para euros. Simplemente selecciono el monto que tenemos aquí y lo divido entre 4 que tenemos acá, que es el tipo de cambio, 3.038. Es más en dólares porque el euro está más. Vamos acá entonces, igual nuevamente, selecciono el monto que tienes aquí y lo divido entre 4. Lo mismo con este, igual, selecciono el monto que está acá arriba y lo divido entre 4. Y listo. Recuerda que simplemente al hacer uno puedes arrastrar hacia la derecha y automáticamente salen los demás, ¿sí o no? Sino que no quiero que cambien los colores que ya le he dado, verde, rojo y azul. Pero puedes hacerlo arrastrando simplemente, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a la guaraníes. Aquí hay que multiplicar, este monto lo tengo que multiplicar con esto que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo hacemos igual y lo multiplico por, que es el asterisco, con este monto que ven aquí. Y lo fijo con F4. Y listo, ahí lo tendrías en millones. Como le dije, esto lo pueden arrastrar aquí y ahí tienen automáticamente los demás, pero me cambian los colores, yo no quiero eso. Y tampoco quiero que me cambie la moneda, ¿no? Aunque aquí no le he puesto la moneda.
¿sí? Entonces voy a copiarme de aquí de una de estas, selecciono una de estas que están acá, para no seleccionar la de acá, me voy aquí a inicio, la escobita, y le copio el formato, y ahí está el formato. Aquí simplemente agrego los bordes que le quité, aquí le pongo todos los bordes gruesos, bien, y le cambio el color naturalmente, aquí le cambio el colorcito, le cambio el color, le pongo negrita, y esto lo puedo arrastrar ahora sí, y aquí le cambio el color, listo. Bien, aquí vamos a agregar en la parte inferior un título que viene a ser un control de ingresos y egresos. Y en la parte superior vamos a colocar un título. Voy a seleccionar todo esto que está aquí y lo voy a combinar. Y aquí agrego un título. El título puede ser cualquiera. En este caso voy a agregar este título que es el nombre de mi empresa. Lo seleccionas, lo colocas en el centro, le colocas negrita y un poco más grande, según tu conveniencia. El nombre de tu empresa en realidad. Bien, vamos a hacer ahora otro tema aquí. Vamos a abrir una nueva hojita, doble clic y colocamos el título. Vamos a colocarlo donde ustedes gusten, ¿sí? Vamos a colocarle aquí, control de efectivo. Igual también aquí, control de efectivo, denominación, cantidad y saldo. De la misma forma, lo seleccionamos y lo convertimos en una tabla. Control T, me dice si la tabla tiene encabezado, sí, esos van a ser los títulos y aceptar. Y automáticamente se agrega una nueva, ¿no? Esto lo abrimos un poquito más. De igual forma también puedes seleccionar esto y combinarlo. Colocarlo en el medio, negrita, ampliar un poquito más el tamaño, control efectivo. Y aquí imagínate que tú vas a colocar aquí la denominación que tienen en tu país. Por ejemplo, en Perú se tiene de esta forma, 0.50, que es 50 céntimos. Luego tenemos de 1 sol, tenemos monedas de 2 soles, tenemos de 5, tenemos ya billete de 10, de 20, tenemos también de 50 y de 200. Muy bien, vamos a acercarnos un poquito más. Y aquí imagínate que tienes la cantidad. Digamos que en 50 céntimos tienes monedas, unas 400 monedas. De 1 sol tienes unas 200. De 2 soles tienes unas 500. De 5 soles tienes unas 120. De 10 soles tienes billetes, no sé, 450 billetes. De 20 soles tienes unos 80. De 50 tienes 490. De 200 tienes unas 60. Bueno. En este caso serían billetes. Esto simplemente es la multiplicación. Seleccionas esto y lo multiplicas por este monto que está aquí. Y Enter. Y automáticamente tienes todo. ¿Quieres colocar los totales aquí al final? Simplemente te ubicas en la tabla. Te vas arriba donde dice diseño de tabla. Y dicho sea de paso, aquí también le colocas un título. Vamos a colocarle efectivo, ¿sí? A la tabla. Efectivo. Y luego, manteniéndote dentro de la tabla oficial de Excel, te vas aquí donde dice diseño de tabla y aquí hay un botoncito que dice fila de totales, clic y automáticamente aparecen los totales. Como todo esto es dinero, esto que está aquí lo selecciono, control, también esto que está aquí y lo coloco aquí con la moneda. Listo, y le quito los decimales. Y esto es lo que tendría hasta el momento, ¿no? 44.600 soles de todo esto. Si las monedas van aumentando, obviamente también lo vas haciendo. Aquí, por ejemplo, se convirtió en 1. Vamos a quitarle los decimales, o aumentarle un decimal, perdón, para que esté en 50 céntimos. Imagínate que aquí va aumentando en el día. Digamos que de 1 sol ya no tienes 200, sino tienes 500. Y fíjate que tu monto también va aumentando. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería un control de efectivo. Ahora que estoy viendo, he cometido un pequeño error en cuanto al cambio en guaraníes. En soles, aquí es 1800, no 6200. Vamos a bajarle a 1800 según el tipo de cambio en estos momentos, ¿no? Que estamos en abril 27. Y ahora sí estoy viendo las cuentas más claras. Quiere decir que estos 12.150 equivalen a 21 millones. Y este saldo de 9.455 equivalen a 17 millones. Ahora sí está muy bien. Incluso esto le puedo bajar los decimales. Le quito los decimales, ahí lo tienen. Entonces todo lo demás son a tipo de cambio en dólares, a tipo de cambio en euros, a tipo de cambio en guaraníes. Y esto es la moneda en soles. Entonces de esa forma hemos sacado nuestros ingresos, los egresos, el saldo en soles. Aquí vas a ir tu moneda, la de tu preferencia. Saldo en dólares. Tenemos también en euros y tenemos también guaraníes. Por último, hay que explicar esta fórmula que hicimos aquí en el saldo en soles, que nos genera automáticamente el último monto que está dentro de la fila de la tabla, en la tabla oficial de Excel. Para ello lo que vamos a hacer es colocarnos, por ejemplo, en una celda por acá. Vamos a utilizar la función fórmula texto, igual fórmula texto, aquí la pueden ver. Seleccionamos la celda P2 y luego Enter. Y fíjense cómo hemos extraído toda la fórmula aquí a la parte inferior. Bien, esta fórmula se lee de la siguiente manera. En resumen, es una fórmula de decirle a Excel: ignora los espacios vacíos y los errores y tráeme el valor de la última celda que sí tenga contenido. Recuerden entonces, la fórmula tiene que ir el número 2 por delante, punto y coma, seguido el número 1, y luego vamos a dividirlo entre la misma columna
colocándole que ignore los espacios vacíos, menor, mayor, y luego las comillas. Y luego otra vez seleccionan nuevamente la misma columna. De esa manera funciona y automáticamente genera el último monto del último saldo. Bien, entonces aquí estamos terminando con el video. Si quieres tener esta plantilla lista para usar, no olvides suscribirte, deja un comentario y con gusto te lo envío. Comenta ahí que quieres la plantilla y te lo envío a tu correo. Visita expositoresstop.com y nos vemos en la cima profesional. Yo soy Jorge Luis Herrera, profesor e ingeniero en sistemas de Expositores Top. Hasta una nueva oportunidad. Expositores Top, expertos en capacitación empresarial.